El género del terror. Uno de los más populares sea cual sea el medio, en lo que sí, también hay animes de este género, pero sin embargo no conozco a nadie que se haya asustado jamás con un anime de terror. De hecho, a mí personalmente ya no me dan miedos ni siquiera las películas de terror. Pero eso no es porque yo sea valiente, hay muchísimas cosas que me aterrorizan. ¡Ah! Una oferta de trabajo, una mujer, el gen de la alopecia, Hayao Miyazaki. Trabajar para este tío tiene que ser un infierno. El mayor exponente de este género en el manga y el anime no es otro que Junji Ito, también conocido como el Lovecraft japonés. Bueno, pero menos racista que Lovecraft. El caso es que viendo la obra de Junji Ito, lo que me viene a la cabeza son pensamientos como: esto no da miedo, ¿por qué los personajes son tan subnormales? Como en el manga aquel en el que hay unos agujeros que te emparanoian y hacen que quieras entrar en ellos cuando estás cerca. O sea, ¿no habéis pensado, no sé, en no acercaros, por ejemplo? Entonces, básicamente cuando leo los mangas de Junji Ito, tengo ese impulso masculino de decir, yo le puedo. Así que hoy os voy a enseñar a sobrevivir a cada una de las historias de Junji Ito con mediana facilidad. In your garage. Oh, there's no illegal drugs in my garage. Oh, yes, there is, and there's evidence of it. Hello there. Hello, darling. no illegal drugs. Un chico llamado Hiroshi se muda a una nueva casa, pero cada noche una señora misteriosa en la ventana adyacente lo perturba intentando entrar por su ventana, hasta llegar al punto en el que la ventana de la señora se va acercando lentamente al cuarto de Hiroshi. A ver, para empezar, a mí no me molestaría nada que la señora entre en mi habitación. No tiene sentido las tetas que tiene esta señora. El que perdona murió en la cruz. Pero si por algún motivo me molestase, lo único que haría es acercarme al mayor enemigo de la gente mayor, las escaleras. I've fallen and I can't get up. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Long Dream va sobre un tío que va al hospital porque cada vez tiene sueños más largos. Llega hasta el punto de haberse quedado atrapado en un sueño durante meses y años. Al final de la historia, literalmente entra en estado REM y despawnea. ¡Hasta la próxima! El caso es que los sueños ni siquiera son pesadillas, y aunque lo fuesen, no dejan de ser sueños, por lo que la solución a este problema es muy sencilla. Solo tienes que limitarte a fumar la lechuga del diablo como un condenado y a usar de otras sustancias estupefacientes si te sientes valiente. Poco mundo, mira, esto se llama un porro. Hasta llegar al punto de joderte tanto el cerebro que seas incapaz de entrar en el estado REM. Yo tengo un amigo que fuma muchos porros y dice que él ya no sueña. Bueno, presuntamente todo esto, Amigo lejano, además. Bueno, vamos con el siguiente monstruo, va. Sois imbéciles. Esto lo he explicado en muchos vídeos así un poco punteando, pero... Dissolving Beauty va sobre Yuma, que cuando le hace cumplidos a su novia, a esta se le va deformando la cara. Así que para sobrevivir a esto, lo único que tienes que hacer es conseguir que no te hagan ningún cumplido. Para mí es fácil, sería como estar de vuelta en el instituto. Básicamente, si tienes una cita, tienes que ser lo más desagradable posible para que no te hagan ningún cumplido. Pero seamos sinceros, estás viendo un vídeo de cómo derrotar a los monstruos de Junji Ito, así que estás a salvo, no creo que tengas ninguna cita pronto. Hellstar Remina probablemente sea el monstruo más chetado. Es literalmente un planeta caníbal. Para empezar, cuando Remina chupa la tierra, la gente sale volando. ¿Dónde caemos, gente? Lo difícil es sobrevivir a eso, pero una vez ya entras en su tracto digestivo, tienes la victoria asegurada. ¿Has visto Avengers Infinity War? La escena en la que Ant-Man se mete dentro del colon de Thanos para derrotarlo desde dentro. Pues básicamente hay que hacer algo así antes de ser digerido como este cabrón. Hellstar Remina acabará como este pobre diablo. Ahora camino medio abierto porque me duele el culo. ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! ¡No puedes permitir esto! Hanging Balloons va sobre unos globos cabeza que aparecen de la nada, y el objetivo de esta cabeza es ahorcarte con su cuerda. Además, el daño que el globo reciba también lo sufrirás tú. Esta es facilita, solo tienes que moverte por las alcantarillas para ir a por comida o lo que sea. O simplemente no ir a Japón, porque todos estos monstruos están en Japón. Además, Fernando Alonso es inmune. Ese cuello es tan grueso que es imposible de colgar.
Passion Model va sobre una modelo que va a grabar una película y sus compañeros la tratan como si fuese un monstruo. De hecho, creen que de verdad se trata de un monstruo. La verdad, esto no es nada grotesco. No hay por qué defenderse de ella. Solo es una chica alta, como la holandesa promedio. Y además está buenísima. Me encantan las chicas que tienen cara de tiburón duende. La obra de Junji Ito es mucho más extensa, pero no me gusta editar vídeos largos. Así que si quieres una segunda parte de este vídeo, házmelo saber en los comentarios y yo te lo hago sin ningún tipo de problema, guapísimo o guapísima. Y de paso, suscríbete por favor, o estarás maldito teniendo que pasar 24 horas con Hayao Miyazaki. Espero que hayas pasado un buen rato viendo este vídeo y yo ahora me voy a ver algo terrorífico de verdad, como el final de Boku no Hero Academia, la resurrección de Nobara o un vídeo de cocina de algún inglés. Can I get some black olives?